Bueno, muy bien, amados hermanos, vamos a pasar ahora a escudriñar la Escritura. Gracias a Wilson por la buena ayuda y la disposición desde más tempranito para escoger los himnos. Realmente, hermanos amados, para cumplir la labor o llegar al propósito que el Señor ha tenido en su corazón, crear en nosotros o perfeccionar en nosotros, que es que seamos buenos discípulos, Él nos ha entregado o nos ha dejado una herramienta muy importante que debemos también escudriñar. Y es precisamente lo que acabamos de cantar ahora. Tenemos que ser sensibles y dispuestos al obrar ¿de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Y Él va a obrar primeramente a través de su palabra. Entonces, vamos a ir a Marcos capítulo 6. Y voy a presentar aquí lo que vimos desde el jueves anterior, pero aún no vamos a tomar la tarea. ¿Cuál es el propósito de esto? Voy a tratar de adelantar lo que más pueda hoy. Yo creo que muchos ya están haciendo la tarea, espero la estén desarrollando. Aquí voy a usar algunos de los marcadores que están en su presentación y voy a saltarme unas vistas porque tengo respuestas a las preguntas que les he hecho. En el grupo envié la manera o el método de hacer el estudio. Entonces, si hay dudas al respecto, por favor me llaman y me preguntan. Ya por ahí vi que hay algunas inquietudes sobre una enseñanza doctrinal que realmente es muy clara en la Escritura. Me ha sorprendido la duda, pero es normal, hermanos, porque estamos enseñados a ver al Señor Jesús como el Señor de gloria, mas no como el hombre humano, ¿cierto? Un hombre que sufre, un hombre que Él dice también en su palabra, y más adelante lo veremos, las cosas que yo hago, Él las hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Él está hablando de quienes creeremos en Él. Las cosas que yo he hecho, ellos las harán aún mayores. ¿Y a qué se refiere eso? Y eso es lo que vamos a tratar de conectar, hermanos, a través del estudio, de entender a Jesús de la manera humana. Entonces, a Jesús de la manera humana, ya hablo del tema, ya pasamos a Marcos, búsquenme en Marcos capítulo 6, versículo 45. Y como vamos a hablar de la necesidad de Jesús, algo que muy pocos relacionan en el aspecto humano es su mediación. Porque lo vemos en el aspecto humano cuando Él ora. Por ejemplo, aquí en la primera presentación, el Señor, vamos a hablar de la necesidad de Jesús. Y una de las cosas que resalta aquí en Marcos capítulo 6, 46, es una de varias que veremos, que es ¿cuál? La necesidad de la oración. A Jesús le encanta orar. Y la oración es el canal en el cual Él conectaba con el Señor, ¿cierto? Como hombre, ¿no? Como hombre. Ahora, como Dios eterno, ¿cómo conecta Él al Señor? ¿Quiere decir o significa eso que Él le ora al Padre estando en gloria? ¿Ustedes qué creerían que dice cómo piensan que dice la Escritura? La Escritura habla, cuando Él estaba en la carne como hombre, Él necesitaba orar. Por eso dice en el verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él tenía una necesidad que debía sí o sí llenar, porque era parte de su humanidad, obviamente, y parte no indivisible de su relación con el Padre. Pero ahora que está en la presencia del Padre a su diestra, como dice en Hebreos capítulo 7, todo el texto de Hebreos habla de esa labor de Jesús como el gran sumo sacerdote. Y como dice, creo que Hebreos 7:25, Él vive siempre para interceder por nosotros. De la manera en que Él intercedía por nosotros en su humanidad, no es diferente de la manera que Él intercede ahora con el Padre en su divinidad, siendo Él siempre divino. Aunque la palabra interceder puede dar en lo humano un sentido diferente a la intercesión en lo divino. Pero les prometo que vamos a hacer una parte, así como cuando llegamos a Marcos, estudiando Marcos, tuvimos que pasar por el discipulado. Hemos pasado y pasaremos pronto en las próximas enseñanzas que va a traer el hermano Luis Humberto sobre el tema de la suficiencia. Máximo 2 clases va a tener él. Y una que está pendiente con Kevin, que está aún preparando, creo, sobre la adoración y el discipulado. 3 puntos que son clave. Y hoy vamos también a hacer una parte, cuando lleguemos a ese punto, de hablar sobre el sacerdocio de Cristo, en lo humano
y en lo divino, para aclarar algunas, no dudas, porque no creo que sean dudas por ignorancia, sino dudas yo creo que más bien por ver o para ver en su verdadera dimensión la obra de Cristo humanamente. Quiero resaltar esas palabras porque a eso es lo que vamos a estar enfocados en las enseñanzas, presentar a Cristo de manera humana. Entonces, empecemos desde Marcos capítulo 6, versículo 30, que es el contexto. Entonces, llegan los discípulos, ¿no? Y ellos vienen después de haber sido enviados, ¿cómo? En Marcos, antes en el contexto, recuerden, siempre hay que leer el contexto del texto que estamos viendo. Y en el capítulo 6:30, él los había enviado de dos en dos, ¿cierto? Marcos capítulo 6, versículo 7, él llamó a los 12 y los envió de dos en dos, ¿cierto? Comenzó a enviarlos de dos en dos. Más adelante, él envía 70 más, ¿cierto? Y ellos llegan en Marcos 6:30, y como dice aquí el texto, ya veremos algunas cosas, le contaron, leo desde el verso 30 en el Reina Valera, yo creo que lo adelanté un poquitico más allá en el que está aquí en la presentación. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces vamos a empezar a hablar, eso lo vimos el jueves anterior, voy a pasar rápidamente estas primeras 7 imágenes, porque ya la vimos el jueves anterior, las necesidades y las expectativas de Jesús hacia sus discípulos. Una de ellas era, obviamente, este momento parece intrascendente, como de poca importancia, pero nos va a enseñar buenos principios de cómo debe ser el discípulo en su relación con el Señor. Yo puse un ejemplo en el grupo de la iglesia de cómo iba a ser la tarea y hablaba de esta primera presentación. Esa no va a ser tenida en cuenta obviamente en la tarea, porque ya les adelanté algo. Y en la presentación hay unos marcadores. Por ejemplo, este momento sin importancia habla de 3 cosas que él trabaja en ellos o que quiere desarrollar en ellos: comisión, comunión y renovación o descanso. O sea, es importante tener en cuenta siempre eso. ¿Quién nos envía? ¿Sí? ¿A quién rendimos cuenta? ¿Y cómo nos renovamos delante de aquel que rendimos cuenta? Entonces ellos regresan después de su primera misión, y ahí está el primer marcador, ese lapicerito ahí, que habla en esta que está en rojo de un tema de oración. Él por qué oraría, y di ese ejemplo. Entonces él va a orar por 3 cosas. Él va a orar por la comunión, él va a orar por la comisión, él va a orar por la comunión y va a orar por la necesidad del descanso. Pero ¿cuál es el propósito? Esa es la tarea que ustedes van a tener que desarrollar, hermano. Entonces, los marcadores les van a dar las pistas, ¿no? De dónde va a estar, a mi parecer, el primer tema o los temas de oración de Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me entienden? Si salen más, perfecto, me enseñan. Yo en mi organización vi esos. Entonces, ¿qué espera Jesús de aquellos que les seguimos? Entonces, no solo Él quiere enviarnos como discípulos, sino que Él también desea que practiquemos 3 cosas. Eso es parte de nuestro trabajo o parte de nuestra labor como discípulos. Una relación continua, una relación comprometida y una relación de dependencia con Él. Entonces este modelo es bueno y necesario como ejemplo del hombre perfecto que es. Y aquí van a ver ustedes otro marcador, porque ahí sale un tema. Y una vez les adelanto algo. Donde están los marcadores hay un motivo de oración de Jesús. Ustedes me tienen que, entraremos a discusión en panel sobre por qué Él oraba por eso, cuál era su propósito. Y eso lo veremos más adelante. Entonces el discipulado significa comunión y relación. Si no hay comunión, no hay relación. Es imposible lo uno sin lo otro. No puede haber una relación correcta si no hay comunión, y no puede haber comunión si no hay relación. Entonces, los discípulos, dicen, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces, el discipulado significa todo esto. ¿Y qué más? Aquí ya están las preguntas. Voy a brincarme esta, no las anoten, me las acabo de dar la pista, pero esa es mi respuesta que vamos a estudiar más adelante con mi esposa sobre las preguntas que yo mismo me estoy haciendo, que también las estoy contestando. Como buenos y siervos fieles del Señor, mis amados hermanos, vamos a ser conscientes de que administramos algo. ¿Qué administramos? ¿Qué es lo que nosotros estamos administrando, hermanos amados? El Señor nos entrega una comisión, Mateo capítulo 28, y a todas las naciones
y hagan discípulos. Esos discípulos deben llegar a qué primera relación con el Señor, a cuál relación. ¿Todos pueden ser discípulos? ¿O van a ser discípulos? ¿Quiénes? Los que creen, ¿verdad? No todo el que cree es un discípulo. Esos son los que le siguen y después le dejarán. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá, en verdad creemos? Si en verdad creemos, somos discípulos. No lo digo yo, lo dice el Señor. Él nos ha llamado y por tanto Él empieza a desarrollar en nosotros esa madurez y esa dependencia hacia Él, para que así podamos ser verdaderos discípulos. Entonces, ¿qué pide el Señor en este caso, no? Que tengan corazones obedientes y responsables para predicar la palabra. Entonces, ¿qué busca Él también? Estoy aquí brincando algunas cositas porque le estoy dando primera vez. Entonces, la primera acción de los apóstoles es juntarse con Jesús. Entonces, lo primero es que todo servicio en la iglesia o en el cuerpo de Cristo para extender el reino de Dios, hay que tener un hilo de conducción o un hilo de rendición de cuentas. ¿A quién rendimos cuentas? En el caso de los discípulos y en el caso de la iglesia, a Jesús también. Es el mismo, desde el anciano hasta el más sencillo y humilde de nuestros hermanos, al Señor rendiremos cuenta. Entonces, ellos no envían un informe como en WhatsApp, por eso yo con WhatsApp no compagino, ¿no? Mejor voz a voz, que uno escuche la calidez, uno sabe si está sentido, si está bravo, si está lo que sea, uno escuchando a las personas, pero en WhatsApp no hay esas emociones. Ellos no envían un informe escrito, ellos van, se juntan con él y le cuentan. ¿De qué manera creen ustedes que le cuentan ellos a él cómo les fue? ¿Tristes? ¿Decepcionados? ¿Cómo venían ellos? ¿Cómo venían ellos? Alegres, ¿cierto? Más adelante en Marcos, cuando él envía a los 70 también, ellos regresan gozosos. Y dicen, Señor, mire, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque eso hay que considerar, eso, que cuando vamos en la misión del Señor, vamos en su nombre, no el nombre de una denominación o iglesia. Este es el grupo, esta es la localidad, esta es la manada pequeña donde nos congregamos para prepararnos y ser buenos discípulos, que ganaremos a otros discípulos para traerlos a la iglesia. Siendo bautizados se les enseñará. Por eso hay diferentes, este es domingo y lunes, lástima los que no fueron, perdieron buena bendición. Hablamos de todo esto, mire el Señor cómo ha guiado los temas para hablar de esto precisamente, ¿no? Lo importante que es, hermanos amados, el entender en verdad hacia quién rendimos nosotros cuentas en la iglesia del Señor, tanto como los discípulos en este caso. Todo eso se habló sábado, domingo y lunes en las conferencias con el hermano Jorge Pinzón. Buscar su presencia. Si no hay comunión con Él, no podemos ser elementos o herramientas efectivas o útiles en sus manos. ¿Qué más? Recordemos que la obra es del Señor, ¿no? Y no la obra en sí. A veces cometemos esa falla humana y muy respetable de servir a la iglesia sin servirle al Señor. No lo consideramos ni lo tenemos en cuenta. Entonces, ahí aparece otro bombillito que es como el que dice que aquí hay otro tema para las preguntas que hemos hecho. Aquí donde está el bombillito va a haber otro tema de oración del Señor Jesús. Entonces el Señor encomienda en base a su autoridad. ¿Quién da esa autoridad? Pregunto rápidamente, ¿quién da esa autoridad? Dios, ¿no? Por Jesús, ¿cierto? ¿Quién o de qué manera se muestra o a través de quién se muestra esa autoridad? El Señor obra, mire, en 1 Corintios el hermano Jorge hablaba de esto, ¿no? ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién da los ministerios? El Señor Jesús. Y la palabra operaciones que está en 1 Corintios 12 tiene que ver con el efecto. La palabra operación es el efecto que se produce al ejercer un ministerio basado en un don que el Espíritu Santo da y un ministerio que Jesús respalda. ¿Quién da las operaciones en 1 Corintios? Dios. Entonces Dios produce el efecto, ¿no? Eso es lo que la palabra enseña, ¿no? Todo está centrado en glorificar a Cristo y Cristo glorifica al Padre. Esa es nuestra tarea. No exaltar una buena iglesia, una iglesia de buenas personas, y que aquí encuentra amor, y hay canasticas de amor, y hay muchas... No, eso no es el punto. Lo que buscamos es Marcos capítulo 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿y qué? Sino para servir, ¿y qué? Y dar su vida en rescate por todo. Y esto, hermanos amados, no va a ser real si no tenemos o no mantenemos en su nombre
en realidad una cercanía con Él. Entonces va a haber una dependencia, porque el discipulado significa rendición de cuentas. Siempre habrá que ir a alguien arriba para entregar cuentas. En el aspecto humano en la iglesia, y voy a usar con mucho respeto, abro comillas, hermanos, solo para dar la enseñanza, las ovejas, perdón, ¿a quién rinden cuentas en cierta manera? En la iglesia. En la iglesia, en el aspecto humano. Al liderazgo, ¿cierto? Porque estamos llamados, por eso el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 habla, dice, mirad por vosotros y por el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, sobreveedores, cuidadores, no enseñoreadores, nunca jamás, no autócratas que reciben la adoración y los beneplácitos o plácemes de las ovejas que adoran a su líder. Ojo, cuidado con eso, hermanos, nunca jamás. El verdadero líder, y lo digo por convicción, está llamado a servir como el maestro y no a ser servido. Por eso, aunque el discipulado significa rendición de cuentas ante el Señor, en la iglesia hay rendición de cuentas ante las autoridades o liderazgo que el Señor ha puesto. Por eso la Escritura dice en Hebreos, sométase también toda persona a autoridades superiores. Obedeced a vuestros pastores porque ellos darán cuenta, ¿cierto? Entonces, creo que no hay dudas en sus corazones respecto a eso. Por eso, mis amados hermanos, debe haber mucha oración, una oración muy profunda, real, sincera. Yo sé que lo están haciendo por el liderazgo. Oren por el liderazgo. No solamente en damas, no solamente en grupos de alabanza, no solamente para las enseñanzas, todo aquello donde se ejerce una liderazgo, valga la palabra, porque es la que se entiende, debe estar ungida con oración de ustedes, hermanos, porque el enemigo está atacando fuertemente. Entonces ellos le cuentan todo lo que habían hecho. La palabra contaron implica transparencia, honestidad. No ocultan sus debilidades ni ocultan sus fracasos, porque Jesús espera que sus discípulos, tanto como nosotros, seamos responsables de esa autoridad, porque esa autoridad viene de Dios, por tanto la administramos. Empero dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces esa autoridad se ejerce con gracia y con responsabilidad. Ellos le informan a él todo lo que habían hecho. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dice la palabra que hicieron ellos? ¿Qué dice la Escritura en Marcos? En Marcos lo dice en Marcos capítulo 6, versículo 12, ¿no? Y saliendo, predicaban a los hombres que... Marcos 6, 12. Si están en el texto, vuelven una hojita atrás. Marcos 6, 12. Predicaban a los hombres que vayan a la iglesia, que den obra, que diezmen o que hagan otras cosas. No, ellos, el punto central era arrepiéntanse, ¿cierto? Ese es el punto clave de nuestro trabajo en el reino de Dios. Y también hacían algo, echaban fuera muchos demonios, increíble, ¿no? Y ungían con aceite a muchos enfermos, fíjense bien, ungían con aceite, ¿no? A muchos enfermos y los sanaban. ¿Por qué? ¿Judas sanó? ¿Creen ustedes que Judas pudo haber sanado y haber ungido a enfermos y haber sacado demonios? Sí, él iba entre los 12. Todos fueron beneficiados de la misma gracia. Nosotros estamos también cubiertos por esa misma gracia. ¿Podemos hacerlo? Sí, yo creo que sí, en la voluntad del Señor. Podrán haber sanidades, porque la sanidad algunos esperan que sean sanidades físicas, ¿no? Que usted levante al cojo o restaure al mueco, como algunos dicen que ay, como yo he visto que hasta risa me da, ay, que el Señor me calzó todos los dientes. ¿Ya ha visto esos milagros pero bueno, eso es motivo de discusión, pero esto es una ilustración. No, el Señor sana. ¿Qué es lo principal que viene el Señor a sanar, hermanos? El alma. ¿De qué le vale a usted tener toda su dentadura e irse al infierno? Igual. Mueco o no mueco, va al infierno si no tiene a Cristo. Entonces esos aspectos uno los toma con pinzas sin tener en poco que el Señor obra también de esa manera si así le ha placido. Todo está en la voluntad de Él. Y también lo que ellos enseñaban. ¿Qué podían enseñar los discípulos? Un pescador como Pedro, un recolector de impuestos como Mateo, un celote revolucionario como los hijos de Zebedeo, de Boanerges, sí, Zebedeo creo que eran. ¿Qué podían enseñar ellos? ¿De qué enseñaban? De lo que Cristo les estaba enseñando. Ese era el aspecto del discipulado. Cuando estamos cerca de Jesús. Eso es lo que estamos tratando de trabajar como iglesia ahora. Pero tenemos que avanzar, hermano, porque muchos nos llevan a la delantera.
nos quedamos por diferentes razones como iglesia dormidos. Hace algunos años lo estábamos haciendo, pero el pecado entró, el pecado frenó la iglesia, pero el pecado se ha ido, ha sido juzgado y la iglesia tiene que despertar. Tenemos miembros valiosos entre nosotros, y antiguos y nuevos, por usar esos adjetivos, antiguos y nuevos, pero valiosos porque el Señor nos ha juntado para que esta asamblea, este grupo de hermanos dé testimonio como sal y luz y ser buenos proclamadores, ¿sí? Wilson usó una palabra el sábado, creo que usted la usó, heraldos, ¿cierto? Me parece que su merced usó esa palabra, heraldos del evangelio, pero tenemos que aprender que eso significa asumir un costo. El precio ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario, el costo es lo que tenemos que asumir acá siempre. Entonces ellos enseñan lo que es Jesús, y cuando estemos tan cerca de Jesús, sin darnos cuenta, eso va a ser tan natural, vamos a empezar a hablar como Jesús, pensar como Jesús, en cierta manera andar como Jesús, y en cierta forma, como Él también lo promete, porque Él es el ejemplo del hombre perfecto humanamente, hacer muchas de las cosas que Él hacía, sanar enfermos espiritualmente. Y si en algún momento surge la opción, el Señor trae esa oportunidad, también sanar a alguien físicamente. Eso no está escondido de los asuntos del Señor para su iglesia en el día de hoy, solo que algunos lo han tergiversado y dado un contexto muy diferente. Entonces, ¿qué más? La acción y la enseñanza son parte de la comisión. Por eso, hermanos, usted tiene que estar seguro de dos cosas. Antes de ser enviado, usted tiene que estar seguro de dos cosas. En su orden, ¿cuáles serían? Dos cosas que están en la primera parte de ese párrafo. Ambas, la acción y la enseñanza son parte de su comisión y deben ser fieles a lo que Jesús les había escrito. Primero hay que estar seguros de qué, hermanos. En ese orden. Primero hay que estar seguro de la enseñanza para después ser enviado. ¿De qué sirve usted ser enviado si no enseña lo correcto? Un mal mensajero. Entonces, en el orden sería primero fundamentar la enseñanza, porque un aspecto en la cultura de los evangelios de tiempos de Jesús, y siempre ha sido así, que aquel que decide seguir a alguien como su maestro está tan cerca de él que termina imitándole. Pero al final, cuando están cerca de él, empieza a hacer las cosas que él hace. Y cuando ese discípulo está listo, el maestro se hace a un lado y envía al discípulo. Ese es el orden. Y Jesús lo hizo en Mateo capítulo 28, ¿cierto? Ya estaba para partir. Y él los ve a ellos ya listos. Por eso le dice, toda potestad me da en el cielo. Por tanto, él les entrega esa autoridad y los envía. Y los reafirma 50 días más adelante, ¿en dónde? En Pentecostés, ¿no? Cuando se forma la iglesia y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y son bautizados en Espíritu Santo y fuego, en cierta manera. Ahí es donde la iglesia comienza, hermanos amados. Entonces, primero, estar seguro de la enseñanza, y segundo, estar muy seguro de quién los envía. Porque si usted no está seguro de quién le envía, usted pues obviamente no va a tener constancia, no va a haber amor, no va a haber sacrificio y cosas así. Entonces, el discipulado implica fidelidad y obediencia. El hecho de que ellos tuvieran algo para contar significa que todos fueron obedientes, todos tenían algo que contar. Me imagino Jesús en ese momento de descanso, porque ellos fueron, vamos a Marcos capítulo 6, estamos en 6:12, perdón, al principio en 6:7, perdón, ahí veníamos, 6:30, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Qué hablarían ellos? ¿Qué hablarían con Jesús, hermanos? ¿Cómo les contarían sus experiencias? Y esa es una manera que nos va a acercar ahorita a los siguientes puntos, porque aquí hay otro marcador. Jesús tiene un tema de oración acá, fidelidad y obediencia. Y tendrá otro tema de oración más adelante, pero él tiene una razón por qué va a orar por fidelidad y obediencia, ¿no? Una cosa muy general, es el tema de su oración, la fidelidad y la obediencia. Pero ¿qué aspectos de su fidelidad y obediencia quiere el Señor? Eso es ya más específico. Y eso es lo que ustedes van a tener que desarrollar en los grupos que ojalá estén estudiando, y que próximamente estaremos aquí todos con la palabra del Señor guiando para aprender. Entonces, el discipulado significa fidelidad y obediencia, pero también significa participación en la obra, ¿sí? Solamente los que están capacitados van, porque el Señor los capacitó en el camino. Pero en la última comisión, este envío de Marcos capítulo 6, versículo 7, solo es práctica.
Solo es la práctica. Pero en Mateo capítulo 28 ya es la tarea, hermanos. ¿Cuántas prácticas hemos tenido como iglesia para aprender a discipular? Muy pocas. Pero llegará el momento en que ya haciéndolo estaremos ya listos y el Señor lo hará, créanme que sí, porque he visto eso en el obrar en otras vidas y en otras congregaciones. Puede enviar a algunos más allá de su área local. De pronto llama a alguno de nosotros para que vaya a otro campo misionero. Es posible y lo he visto en la vida de hombres, incluso me pareció que se intentó ver en la vida mía, pero yo negué el ser instruido por los temores de los cuales me arrepentiré toda mi vida. Entonces, hermanos, mire, aquí hay otro marcador, ¿no? Que ellos lleguen a ser participantes eficaces en la extensión del reino. Entonces, él no solamente delega y espera que ellos sean participantes eficaces. Cuando decimos eficaces significa efectivos. ¿Qué significa efectivos? Que haya resultados. Obviamente estamos sujetos al obrar del Señor. Pero créame que el Señor dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Esa es una verdad que hasta el día de hoy se cumple. Muy bien, hermanos. Entonces, voy a pasarme. Estas dos también son respuestas. No les voy a dar esa oportunidad. El discipulado significa también renovar fuerzas, hermanos. Es bueno. Esos son los procesos del Señor, ¿no? Él quiere, por eso Él dice, venid vosotros a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Y a dónde los lleva Él a descansar? Váyase para Punta Cana. ¿No? Váyase para Cartagena. No, el Señor no nos mandaría. ¿A dónde nos manda Él? ¿A dónde los mandó a ellos? No tanto solamente al desierto, a un lugar, sino a un lugar desierto. No era el desierto, sino un lugar desierto. ¿Qué significa eso? Tranquilo, ¿cierto? El lugar desierto, que si aplicáramos literalmente, porque ahí no dice a un desierto, sino a un lugar desierto, teníamos que ir a un desierto. Y no, lugar desierto. ¿Dónde puede ser un lugar desierto en medio de los afanes de nuestra vida? Algo lejos de la ciudad o incluso en nuestro mismo cuarto, ¿cierto? Cerrar, nadie moleste, ¿no? Poner la visita afuera, estoy en oración, ya vi uno, no estoy para nadie, cosas así. Lugar desierto. Porque Él quiere que allá renovemos fuerzas. Y Él no solamente está dispuesto a suplir las necesidades físicas, sino también espirituales, tanto en los discípulos como en las multitudes. Entonces, hermanos, para ser buenos discípulos tenemos que saciar, llenar, suplir primero cuáles necesidades. ¿Cuáles necesidades debemos suplir primero? Sí, las espirituales, pero ¿cuáles? Para ser buenos discípulos. Esa es una parte para llenar, una manera para llenar la oración, pero ¿cuáles necesidades debo yo llenar para ser un buen discípulo? Por ejemplo, ¿cómo le puedo enseñar a alguien a perdonar si yo no he perdonado? ¿Cómo le puedo enseñar a alguien a amar si yo no muestro el amor? ¿Cómo le puedo enseñar a alguien el sacrificio si él no me ve a mí sacrificando? Entonces, las primeras necesidades que debo llenar son las personales, las mías, porque a través de eso yo puedo demostrar. La iglesia en los primeros 200, 300 años antes de que el Estado romano la tomara como iglesia oficial, acabando el paganismo entre comillas y la idolatría, era que las personas discipulaban de esa manera. ¿Cómo discipulan ellos a los otros? Viéndolos, la gente los veía ahora rezongando, murmuradores, groseros, peleones, no, los veían diferentes, porque ellos están experimentando una vida que Cristo daba. Por eso ellos podían acercarse a otras personas y decirles, hablarles del evangelio, y las personas, yo quiero, primeramente, el que iba siendo luz, y eso en la Biblia lo dice, ¿no? La luz resplandece en medio de las tinieblas, y es interesante que muchos lo ven a usted diferente. No, hermanos, todos nosotros generamos una gracia que no explicamos. Ya he dado algunas ilustraciones en mi vida personal y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado. Y de igual manera las personas van a querer desear lo que ustedes desean, o lo que ustedes viven, o lo que nosotros vivimos. La pregunta es, ¿sí lo están deseando las personas? ¿Sí al vernos quieren conocer al Dios que nosotros conocemos? ¿Sí cantando nosotros querrán cantar como nosotros cantamos? ¿Sí hablando la verdad del Señor querrán ellos conocer esta verdad para también expresarla? Y eso tiene que ver con un primer aspecto que tenemos que empezar a trabajar, que ahí me quedó la flecha muy arriba, que es la misericordia. Es la misericordia, la flechita de ir hacia abajo. Misericordia. Tenemos que practicar misericordia. ¿Cómo se practica la misericordia? Hay que empezar con algo. ¿Dónde comienza la misericordia? ¿Dónde se ve? Para que me ayuden rápidamente. La misericordia es el segundo paso de un proceso. ¿El primer proceso cuál es?
La compasión es parte de la misericordia, que es la empatía, es el efecto donde yo ya actúo, pero todo comienza en mí. ¿Con qué comienza? Con una acción de mi alma, de mi espíritu. Aprended de mí que soy manso. Eso tiene que ver con la humildad. La humildad es un estado donde yo decido ser humilde. Es una decisión. ¿Cómo se muestra la humildad? A través de la misericordia y la mansedumbre. La misericordia es tener empatía, ¿cierto? Por las necesidades de las personas. Él más adelante sucede esto, ¿no? Porque él no solamente... cuando ellos vienen ya están listos para el descanso, pero el Señor quiere enseñarles algo, por eso estamos en Marcos 6:30. Ellos no tenían ni tiempo para el descanso. Algunos cristianos quieren vivir el horario laboral de 8 a 12 y 2 a 6. Soy cristiano de 8 a 12, de 2 a 6. Lo demás, yo veré cómo me desarrollo, comparto con el mundo, pero soy de iglesia de 8 a 12 y 2 a 6. Sí, en el tiempo laboral. ¿Cuál era el tiempo del Señor? Constantemente, ¿no? Él no tenía descanso, ¿no? Había intereses terrenales en esto, en Marcos 6:45, por eso él despide a la multitud, ¿no? Y es algo que también tenemos que considerar, hermanos, las intenciones. Aquí hay otro marcador de oración del Señor para que podamos tener en cuenta, ¿no? Que puede ser, él oraría, ¿por qué? Para sus discípulos. Descanso, ¿no? Señor, que descansen, pero ¿cuál es el propósito? Descansar para seguir en lucha. Bueno, humanamente a veces llegamos cansados, ¿no? Tenemos trabajos que obligan a nuestra madrugar, por ejemplo. Yo siempre estoy a las 4 ya activo y para salir. Pero humanamente necesito un descanso. Pero no es un descanso, debe ser corto, porque yo debo buscar invertir mi tiempo ¿en qué? En prepararme para el reino de Dios. En estar preparado para que el Señor me considere útil, dispuesto y enteramente dispuesto para toda buena obra. Más adelante, la multitud es beneficiada de dos cosas. El alimento primero espiritual y después el físico. Marcos capítulo 6, versículo 34. Bueno, leamos desde el 33, síganme en la Biblia. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Ellos tenían un testimonio, ya eran vistos, no eran simples rabinos, sino ya sabían quiénes los que se habían ido en la barca, ¿no? Y dicen, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, ¿no? Esa palabra se repite dos veces, en el verso 30 y en el verso 33. Se juntaron a él. Ellos buscaban algo, ellos tenían una intención con eso. ¿Cuál era? Salió Jesús, dice el verso 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión. La palabra compasión y misericordia tiene que ver con la empatía. Eso es lo primero que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, hermanos. La compasión por quienes. Este texto que estamos viendo acá en Marcos, el texto paralelo está en Mateo capítulo 14 y en Mateo capítulo, voy a buscarlo realmente porque tiene que ver con esto que ya hemos visto, pero estamos rápidamente en Mateo capítulo 9, versículo 35, porque viene desde ese contexto. El Señor dice, recorriendo Jesús todas las ciudades, enseñando en las sinagogas, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y eran como ovejas que no tienen pastor. Estoy leyendo en Marcos capítulo 9, versículo 36, que es el mismo que está en Marcos capítulo 6, versículo 34. Esto es lo que está después de Marcos 10, viene a cumplirse más adelantico, aquí en Mateo capítulo 10, se cumple aquí en Marcos, porque Marcos lo resume bastante. Ya pasa a cuando él anda sobre el mar, que eso tiene que ver más adelante en Mateo capítulo 14 prácticamente, ¿no? Hay 4 capítulos en Mateo, un solo capítulo en Marcos, pero el sentido es el mismo. Entonces el Señor los ve a ellos ¿con qué corazón? Un corazón compasivo. Aquí hay otro motivo de oración. Él quería, y él va a orar por eso, por esto que está aquí, ¿no? No voy a decir qué, pero él quiere que enseñarles sobre estas cosas. La necesidad del descanso espiritual, el tener un corazón compasivo y el tercer propósito, que también aquí hay un marcador, enseñando sobre su suficiencia. Eso significa que cuando hablamos de la palabra suficiencia, ¿eso qué significa, mis amados hermanos? Que es suficiente. O sea, ¿qué significa ser suficiente? Que es todo, no necesito más. Ahora, la pregunta en todos los aspectos de nuestra vida es, ¿realmente Cristo es suficiente?
en todo. Y eso implica incluso lo laboral, ¿no? Uno muchas veces suma las dos cosas y separa, ¿no? En esto yo me defiendo, en lo otro sí necesito del Señor. En todo aspecto el Señor debe ser más que suficiente, porque Él va a suplir, sus propias necesidades también con el Padre. Aquí entramos a ver algo más de lo que Él siente como hombre. Quiero que nos enfoquemos, esa es mi intención, hermanos, separemos papeles o naturalezas, por decir algo. Cuando lleguemos al tema de la divinidad de Jesús, vamos a hablar del sacerdocio de Cristo. Perdón. Vamos a hablar de Cristo como el gran sumo sacerdote, que tiene que ver con esa duda que algunos tienen de que Él sí intercede por nosotros, que Él está en la gloria. Eso está en Hebreos capítulo 7. Me sorprendió la duda, pero bueno, la duda está para aclarar, no se preocupen por eso, porque el Señor es para siempre nuestro gran sumo sacerdote. Solo que acá en la carne, como hombre, Él lo hacía de una manera, y lo vemos aquí cuando Él se retira a orar, y en gloria lo hace de otra manera, pero el sentido es el mismo. Entonces, hermanos, este contexto es revelador. Entonces, después de escuchar a sus discípulos, Jesús no los envía inmediatamente a otra misión. Él muestra, o Él quiere mostrar una dependencia al Padre, ¿no? Y Él como también quiere estar comprometido primero con las necesidades de su equipo, tanto como de las multitudes. Por eso el primer enfoque hacia sus discípulos es darles el descanso, ¿cierto? Y hacia las multitudes, ¿qué quería Él darles? En el verso 34, sí. ¿Qué les da Él primero? Porque muchas veces en el evangelismo invertimos, ¿no? Le damos algo a las personas para atraerlos. Y no es así. ¿Qué les da primero el Señor? La palabra del Señor. Y después sí suple las necesidades físicas, ¿cierto? Entonces el Señor les dice, vosotros venid aparte, descansad un poquito. Entonces Él va a enseñar algo. Él enseña cómo era muy importante en su vida renovar fuerzas. Y siempre y no cuando era posible. Esa es como la idea, ¿no? Entonces sus prioridades eran siempre acudir al Padre. Nosotros, ¿a quién acudimos cuando tenemos necesidades, hermanos? ¿A quién vamos? ¿Cuál es nuestra fuente de fuerza, ¿no? Entonces Él reconoce la necesidad humanamente de descansar también. Pero recuerden lo que Él dice en Lucas capítulo 9. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si vemos el contexto de lo que estaba pasando, hermanos, ¿en qué momento descansó Jesús? Jesús era un hombre fuerte, magnífico. Yo he empezado a amar a mi Jesús por eso. No solamente por su fuerza, sino por lo que Él sacrificaba, hermanos. Venía de una tarea ardua, venía ¿cierto? Miren el contexto de todo lo que viene acá, y que ni aun sus discípulos tenían tiempo de descansar. Él va y empieza a enseñarles. Y al atardecer, Él despide a la multitud. Este texto también está en Juan. Juan habla de la suficiencia. Juan capítulo 6, versículo 25 hasta el final del capítulo. Pero había un problema. Él entiende que las personas lo estaban buscando con otras intenciones, ¿cierto? ¿Cuáles eran las intenciones de la multitud? ¿Qué querían ellos? Hacerle rey, ¿cierto? Hacerle rey. Y Él no, ese no era su propósito. Y por eso Él dice en el verso 45, enseguida, cuando Él entendió, Él no entendió, sino Él ya sabía las intenciones, hizo a sus discípulos entrar en la barca de manera urgente, vayan a la otra Betsaida que está cruzando el lago y me esperan allá mientras yo despido a la multitud y voy a descansar. No, Él no dijo eso. Fácilmente Él manda a sus discípulos y ya me desligué de la gente, me aparté de mis discípulos, voy a dormir alguito porque estoy agotado. ¿Qué hace Él, hermanos? Verso, orar. Desde las 3 de la tarde, al atardecer, porque según la lectura y la alimentación de los 5,000 que está en el contexto, era ya casi noche. 6 de la tarde, perdón. Hasta exactamente la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar. ¿Eso qué es en tiempo, en cronología? 3, 4 de la mañana. Entonces sumemos, 6 de la tarde, 4 de la mañana. ¿Cuántas horas oró Jesús, hermanos? 6 de la tarde, 4 de la mañana. ¿Cuántas horas oró? De 6 a 12, 6, de 12 a 4. 10 horas orando, hermanos. Como hombre, como un hombre. Dirán, no, es que Él tiene el Espíritu Santo. No, hermanos, eso no es el punto. Él nunca
tomaba su naturaleza divina para suplir o reemplazar su naturaleza humana. Eso lo veremos también después. Como hombre, ¿tuvo sueño en ese momento? Yo creo que sí. ¿Tuvo cansancio? Sí. ¿Tuvo hambre? También. Pero ¿cuál era su enfoque? Él tenía que llenar una necesidad de su propio descanso. Ahí hay un marcador con su padre, ¿no? Él entiende el agotamiento físico, el mental, el espiritual. Y al ver a sus discípulos cansados y abrumados por la gente, su primera reacción es cuidarles. Muchas veces nosotros nos cuidamos primero a nosotros, ¿no? Antes que a los demás. Y en el ministerio, hermanos, no estamos llamados para eso. La palabra ministerio, viene de un término que tiene una combinación con latín que es minister, que es considerar el corazón del otro. Ministrar y siempre por debajo, ¿no? Suplir las necesidades del otro. Cuando ustedes tienen un ministerio en la iglesia no es para ser exaltados o para que seamos exaltados, sino para servir a otros. Siempre los demás por delante. Por eso su liderazgo es compasivo. Y él busca algo, soledad, como fuente de renovación. Él le encantaba orar, ¿no? Irse a un lugar desierto para escoger 12 hombres, incluso al que él sabría que le entregaría, él ora. Porque él muestra que dependencia con el Padre, una constante dependencia con el Padre, una permanente comunión con el Padre. Eso es lo que él quiere enseñarnos. Vuelvo a hacer preguntas. ¿Qué tan constante es nuestra dependencia al Padre? Cada cual pregúntese. Y para vergüenza, muchos tendemos que darnos la respuesta negativa, muy poca. O si hay alguno que la tiene avanzada, y ayúdenos de verdad. Pero eso se ve también en los frutos. Constante dependencia del Padre, pero también una íntima comunión. Entonces, él está enseñando una verdad humana, que el trabajo y el ministerio no es solamente actividad, sino un constante ritmo activo de servicio combinado con un retiro obviamente intencional para buscar la comunión con Dios. Por eso en el Marcos hace entrar a sus discípulos urgentemente, se dice la palabra enseguida, es inmediatez, al instante, él no espera. Porque si él descuida este aspecto, ¿qué hubiera pasado con los discípulos? ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? La gente ya empieza a buscar elevarle a ser rey. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos? Se dejan también llevar, ¿cierto? Incluso entre sus discípulos habían unos revoltosos llamados celotes. No sé si no creo que hubieran llegado a ese extremo, pero tal vez tenían en sus manos sangre romana, se estaban oponiendo al control y al dominio romano. Sin embargo, el Señor los transforma en hombres misericordiosos y de amor. Increíble, ¿no? Entre tanto que él despedía a la multitud, ahí se me fue una flechita que tenía que ser a lo último. ¿Usted qué hace ahí, señora flecha? Y la señora... ¿Qué hubiera pasado? Entonces lo que ustedes acabaron de entender, ¿no? Todo esto, hermanos, es más o menos un año antes de la crucifixión, ¿cierto? Aquí hablamos de los celotes. Eso está en la presentación que ustedes tienen ahí. Entonces, aquí hay un motivo de oración del Señor, ¿no? Comprenderlo a él, que entiendan él por qué actúa, por qué hace lo que hace. Había 3 razones para esta urgencia, hermanos: las intenciones de las personas y el cuidado hacia sus discípulos, las necesidades personales de Jesús y las necesidades personales de sus discípulos. Entonces, él también tiene cuidado de nosotros, incluso en el día de hoy, en lo mismo, eso no ha cambiado. Las necesidades y las intenciones de las multitudes también las tuvimos en cuenta ya en el primer proceso de esta enseñanza en Marcos capítulo 6, que pasamos a eso. Entonces, el cuidado hacia sus discípulos, las necesidades de sus discípulos y las necesidades propias. 3 motivos de oración que vamos a ver ahí. Porque él nunca separaba, ¿qué? Las palabras de la obra. Eso es fe en acción. Él nunca separaba el alma y el cuerpo, sanidad espiritual. Eso es lo que debemos buscar también. Y él nunca separaba la tierra del cielo. Él tiene que haber de esperanza. 3 motivos más de oración. Ahí hay más ejemplos. Entonces, vemos todo esto porque él tiene compasión de ellos. Compasión. Vamos a dejar acá, mis amados hermanos. Me quedan 20 vistas. Pero vamos a plantar aquí en la vista 23. Creo que ya no vienen más preguntas. Sí, vienen unitas más que vienen. Pero bueno, hermanos, vamos a dejar hasta acá para racionalizar el tiempo. Mis amados hermanos, ¿cuál es la tarea entonces?
Ya la comprendieron, ¿cierto? Yo mandé por el grupo, creo que fui claro, espero haberme hecho entender de las razones. Hay un tema de oración y después el motivo de la oración, eso es lo que tienen que buscar. El tema ya está aquí, más o menos. Si encuentran otro, perfecto. Vayan al texto bíblico. Yo me basé en los textos bíblicos que están en la presentación para concluir temas de oración, pero si ustedes encuentran otro, mejor. Perfecto, hagan la lista, temas de oración. Y el motivo, si Jesús ora por el tema de oración del descanso, ¿cuál era el motivo para orar por el descanso? Entonces ustedes pueden traer un punto, 2 puntos, punto A, punto B por estas razones. Y después, hermanos, como un ejercicio de iglesia, vamos a orar por esas mismas cosas. Por eso mismo vamos a tomarlo como temas de oración, así como Jesús oraba, nosotros lo vamos a hacer también. Porque tienen que ver con sus discípulos, ya sean en ese momento los apóstoles o en este momento nosotros, mis amados hermanos, que también somos discípulos del Señor. Entonces, el primer paso es, tú me sigues, dice el Señor, yo te enseño. Segundo paso, tú me sigues, dice el Señor, tú aprendes. Tercer paso, tú enseñas, dice el Señor, yo te acompaño. Cuarto paso, tú enseñas, dice el Señor, y enseñas solo ya, porque el Señor sigue con otros discípulos. Ese es como el proceso. Primero aprender, para seguirlo, para aprender. Después de aprender, Él nos enseña y después invierte los papeles. Él nos deja solos y Él está detrás. El último es ir. Claro que Él promete la compañía, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque este trabajo, mis amados hermanos, no se hace en la carne, sino en el Espíritu. Quiero aclarar eso. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos. Padre Celestial, Señor de la gloria, te doy gracias, Señor, por tu propósito para tu iglesia, Señor, al día de hoy, anticipando, Señor, la gloriosa venida de nuestro Salvador, esperando con anhelo, Señor, el momento de nuestra redención, rogando, Señor, y trabajando fuertemente. Tendremos nuestro descanso, Señor, en tu presencia, un descanso eterno, un descanso satisfactorio. Y mientras estamos acá, estamos sujetos al rechazo, Señor, estamos sujetos a la muerte, estamos sujetos al sufrimiento, estamos sujetos, Señor, a ser sal en medio de la podredumbre de un mundo que cada día más está peor y peor. Pero, Señor amado, estamos siendo enviados para rescatar a aquellos que ya serán salvos, Señor, que tú en tu infinita omnisciencia y anticipado conocimiento, Señor, ya sabes que oirán. Así que, Señor, si nosotros no lo hacemos, dice tu verdad que aún las piedras hablarán. Y vergüenza me haría, Señor, estando en tu presencia, que tengas que exhortarme, Señor, porque una piedra tuvo que hacer mi trabajo, Señor. Tuvo que hacer lo que nos correspondía como iglesia. Ay, Señor, perdónanos si hemos tenido un corazón duro hasta el día de hoy. Te ruego en el nombre de Jesús que transformes la vida de tu iglesia aquí local y nos permita ser buenos y efectivos discípulos, atrayendo, Señor, acá a la iglesia del Señor para enseñarle todas estas cosas a los que ya serán salvos. Te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.